¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre por qué la Biblia revela tan poco sobre la infancia de Jesús? Los años transcurridos desde su nacimiento hasta el comienzo de su ministerio permanecen envueltos en un velo de misterio. ¿Qué sucedió durante este periodo que Dios decidió no registrar? En este video, exploraremos este enigma, investigando los secretos escondidos en los primeros años del Salvador. Descubramos qué puede haber detrás del silencio de las Escrituras y descubramos aspectos sorprendentes que pocos conocen. Esta fue una fase tan notable que incluso Satanás temió a ese niño. No te pierdas este análisis en profundidad de los misterios que la Biblia deja entre líneas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubras aquí podría cambiar tu perspectiva para siempre. Porque un niño nos nació, hijo nos fue dado. El principado estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Este poderoso versículo exalta la majestad de Jesús, pero hay un silencio desconcertante en las Escrituras cuando se trata de su infancia. ¿Por qué se registraron tan pocos detalles sobre esta etapa de su vida? Esta brecha no parece ser una simple coincidencia, sino una elección intencional, cargada de un propósito divino. La Biblia, como palabra inspirada de Dios, revela verdades profundas y hasta sus silencios tienen significado. Quizás lo que no se dijo sobre los primeros años de Jesús se guardó para preservar el misterio que rodea al Hijo de Dios. Esto nos lleva a reflexionar, ¿qué es exactamente lo que Dios decidió no revelar? Al examinar los relatos bíblicos, notamos un marcado intervalo entre los acontecimientos de su nacimiento, la huida a Egipto y el pasaje en el que, a la edad de 12 años, Jesús enseñó en el templo, Lucas 2, 41-52. Estos años ocultos parecen estar intencionalmente velados. ¿Podría ser que Dios quiera que nuestro enfoque permanezca en su misión redentora, en lugar de perdernos en los aspectos cotidianos de su vida? La Biblia nos ofrece las respuestas que realmente necesitamos, aunque no siempre sean las que queremos. Quizás Dios haya dejado espacio para que nuestra fe se ejerza en lo que no podemos ver y en lo que está más allá de nuestro entendimiento inmediato. Confiar en lo que Dios no ha revelado es, en sí mismo, un acto de fe, reconociendo que incluso el silencio de las Escrituras es parte del plan divino. ¿Y si el silencio sobre la infancia de Jesús esconde algo más profundo? ¿Qué pasa si los años poco documentados de su juventud contienen revelaciones sorprendentes sobre su papel como el Mesías? Exploremos juntos estos misterios ocultos y reflexionemos sobre lo que podrían significar para nosotros hoy. A la edad de 12 años, Jesús ya daba señales claras de su extraordinaria misión. En el Evangelio de Lucas encontramos el fascinante relato de cómo, después de la fiesta de Pascua, sus padres lo encontraron en el templo. No estaba jugando con otros niños, sino sentado entre los maestros de la ley, debatiendo cuestiones profundas. Esta escena está rodeada de misterio y asombro. ¿Cómo podría un niño tan joven impresionar a los eruditos religiosos más destacados de su tiempo? Los maestros quedaron asombrados por las preguntas y respuestas de Jesús. ¿De dónde vino tanta sabiduría? Su conocimiento no era fruto del aprendizaje humano ordinario, sino de su naturaleza divina. Como Hijo de Dios encarnado, era el mismo Verbo hecho carne, como nos dice Juan 1:1. Allí, en el templo, Jesús no solo estaba aprendiendo sobre las Escrituras, sino revelando las verdades que él mismo había inspirado. El conocimiento de Jesús superó los límites del entendimiento humano, algo que ni siquiera los eruditos más sabios de su tiempo pudieron lograr. Este episodio nos revela también que, desde muy pequeño, Jesús tenía plena conciencia de su identidad. Su respuesta a María, cuando le preguntaron por qué había permanecido en el templo, es profundamente reveladora. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Con estas palabras, Jesús dejó claro que su misión estaba intrínsecamente ligada a la voluntad de Dios, su Padre Celestial. Él ya comprendía su propósito divino, aunque aún no era el momento de comenzar su ministerio público. A los ojos humanos, esto puede parecer un misterio insondable, pero para aquellos que buscan comprender los caminos de Dios, este momento ofrece una idea de cómo el plan de redención estaba en acción mucho antes de su bautismo en el Jordán. Ya en su infancia, Jesús vivió como Salvador, en perfecta sabiduría y obediencia a la voluntad del Padre. Herodes el Grande es otra figura central en las narrativas de la infancia de Jesús,
conocido por su obsesivo y cruel intento de eliminar al recién nacido. Cuando los sabios de Oriente llegaron a su corte buscando al rey de los judíos, Herodes quedó profundamente perturbado. Este malestar no fue solo político, su miedo también tenía una dimensión espiritual, que revelaba el oscuro papel que desempeñaría en los primeros años de su vida. Eso. Herodes reconoció, aunque fuera inconscientemente, que Jesús representaba una amenaza no solo para su trono, sino también para el dominio de las tinieblas al que servía. La masacre de inocentes, descrita en Mateo 2, 16-18, es uno de los actos más crueles asociados con su reinado, y pone de relieve hasta dónde estaba dispuesto a llegar para tratar de frustrar los planes divinos. Sin embargo, ni siquiera el poder de un rey tirano pudo frustrar los planes soberanos de Dios. El intento de Herodes de eliminar al Mesías fracasó cuando José, advertido en un sueño por un ángel, huyó con su familia a Egipto. Mateo 2, 13-14. Este evento reveló que estaba en marcha una batalla espiritual, mucho más allá de los conflictos políticos o humanos. No se trataba solo de proteger al Salvador de un rey ambicioso, sino de frustrar los malvados planes que Satanás había estado tramando desde el Edén. En su furia, Herodes se convirtió en instrumento del enemigo, que temía el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, la venida de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. La huida a Egipto fue más que una estrategia de seguridad, era una señal de que Dios estaba, como siempre, un paso por delante de las conspiraciones espirituales. Ese momento simbolizó que lo que estaba en juego no era solo el trono de Israel, sino la salvación de toda la humanidad. Incluso cuando era niño, Jesús ya era blanco de persecución, lo que demuestra que el plan de redención sería continuamente atacado, pero nunca derrotado. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestras propias vidas, las fuerzas del mal intentan frustrar los propósitos de Dios solo para fracasar ante su soberanía. La infancia de Jesús estuvo profundamente marcada por una batalla invisible, donde las tinieblas temblaban ante la luz que estaba por llegar. Poco después de su nacimiento, ocurrió otro momento significativo en el templo, cuando María y José llevaron a Jesús a cumplir los rituales de la ley. Simeón, un hombre justo y lleno del Espíritu Santo, tomó al niño en sus brazos y pronunció una profecía que lo haría. Resuenan a lo largo de toda la vida de Cristo y de su madre. He aquí, este niño está destinado a la ruina y al levantamiento de muchos en Israel y a ser contradicho. Y una espada traspasará tu propia alma. Lucas 2, 34-35. Estas palabras anunciaron que la misión de Jesús sería grande, pero también llena de desafíos, señalando el papel central de su vida en el plan de salvación. Estas palabras trajeron una poderosa visión sobre el futuro de Jesús, un destino que, desde pequeño, ya apuntaba a la cruz. La imagen de la espada que traspasaría el alma de María simbolizaba el profundo sufrimiento que afrontaría como madre al presenciar el sacrificio de su propio hijo. Desde el principio, el camino de Jesús estuvo entrelazado de dolor y redención. El camino que comenzó en la sencillez de un pesebre culminaría en el Calvario, en un sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad. Para María, esta misión divina representó también una carga indescriptible. Imagínese criar a un niño sabiendo que estaba destinado a morir en la cruz y que usted estaría allí en el momento más oscuro de su vida. Por tanto, la infancia de Jesús no puede verse simplemente como un periodo pacífico y sereno. Una sombra de sacrificio se cernía sobre él y su familia. El nacimiento de Jesús trajo una inmensa alegría al mundo, pero también un profundo sufrimiento para quienes estaban más cerca de él. La profecía de Simeón nos recuerda que el plan de Dios, aunque glorioso, a menudo está entrelazado con el sufrimiento. Así como María fue llamada a compartir el dolor de su hijo, quienes siguen a Cristo también están invitados a compartir su cruz. El sufrimiento es parte del caminar cristiano, pero es a través del sufrimiento que la redención y la gloria de Dios se hacen evidentes. La vida de Jesús en Nazaret es uno de los grandes misterios de las Escrituras. Tras el relato de su visita al templo a los 12 años, la Biblia guarda silencio sobre los años siguientes hasta el inicio de su ministerio público. Lucas 2:52 nos ofrece solo un vistazo. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor ante Dios y los hombres. ¿Pero qué más pasó durante esos años? ¿Cómo era la vida cotidiana de alguien que era, al mismo tiempo, plenamente humano y plenamente divino?
Estos años ocultos nos dejan con preguntas que inspiran fe y reflexión sobre el plan mayor de Dios. Al crecer en un pequeño pueblo, el silencio de la Biblia sobre los años de infancia de Jesús plantea muchas preguntas. Este periodo estuvo marcado por una vida ordinaria o protegido de manera sobrenatural. ¿Qué estaba preparando Dios durante estos años? Algunos eruditos señalan los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el Protoevangelium de Santiago, que intentan llenar estos vacíos con relatos de acontecimientos milagrosos de la infancia de Jesús. Aunque estos textos no forman parte del canon bíblico, reflejan una curiosidad antigua sobre los llamados años perdidos de Jesús. Pero, ¿eran estos informes ciertos o solo leyendas? El silencio. Las Escrituras pueden ser intencionales, tal vez para dirigir nuestra atención al ministerio de Jesús como el Mesías adulto. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo vivió su juventud? ¿Había evidencia de su divinidad en Nazaret? ¿Hizo milagros o vivió como cualquier otro niño? Lo que sabemos es que Jesús, aunque era Dios encarnado, vivió en total sumisión al plan divino, esperando el momento adecuado para revelar plenamente su misión. Estos años escondidos también nos enseñan algo profundo. Dios muchas veces obra en silencio y en espera. Así como Jesús fue preparado en Nazaret para su misión, nosotros también podemos ser moldeados en nuestros momentos de anonimato para algo más grande. Es inspirador imaginar a Jesús, el Hijo de Dios, viviendo como un niño común y corriente, obedeciendo a sus padres y respetando las tradiciones familiares y culturales, como se registra en Lucas 2:51. Esta visión nos recuerda que incluso en los periodos más simples y aparentemente más ordinarios de nuestras vidas, Dios está obrando, preparándonos para propósitos aún por revelar. Después del episodio del templo, leemos que Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Este detalle aparentemente simple conlleva un profundo significado espiritual. ¿Cómo podría el Creador del universo someterse a la autoridad humana? ¿Cómo podría alguien que sabía que era el Mesías, el Salvador del mundo, elegir vivir de manera humilde y obediente? La obediencia de Jesús es un misterio fascinante y una poderosa lección para todos nosotros. Aunque era divino, eligió vivir como un ser humano, enfrentando las mismas limitaciones y desafíos que cualquier niño de su tiempo. No usó su divinidad para evitar el proceso de crecimiento, sino que, como nos enseña Hebreos 5:8, aprendió a obedecer aunque era el Hijo de Dios. Su humildad y sumisión reflejan el carácter de Cristo y su completa dependencia del plan del Padre. Lo más impresionante es que, a pesar de saber quién era desde pequeño, como lo demostró en el templo, Jesús esperó hasta los 30 años para comenzar su ministerio. Este ejemplo nos enseña el valor de esperar el tiempo perfecto de Dios. A menudo, cuando descubrimos nuestros talentos y llamamientos, sentimos la urgencia de actuar, pero Jesús demostró que confiar en el tiempo y la dirección del Padre es esencial. Tu paciencia y confianza son un modelo para nosotros, mostrando que cada paso del viaje tiene un propósito en el plan divino. La obediencia de Jesús en su juventud fue un preludio de la obediencia suprema que demostraría en la cruz, como se describe en Filipenses 2:8. Su ejemplo nos desafía a ser obedientes no solo en los grandes asuntos, sino también en las pequeñas responsabilidades de la vida cotidiana. Si el propio Hijo de Dios aprendió a obedecer durante su infancia, cuanto más nosotros, como seguidores suyos, debemos someternos a la voluntad del Padre en todos los ámbitos de nuestra vida. Aunque los evangelios canónicos revelan poco sobre la infancia de Jesús, existe consenso entre los estudiosos de que su vida estuvo marcada por acontecimientos que trascendieron lo natural. Desde su concepción sobrenatural, pasando por los acontecimientos extraordinarios que rodearon su nacimiento, hasta sus primeros años de vida, es evidente que la presencia divina estuvo siempre a su alrededor. Pero la pregunta permanece, ¿hubo otros signos de su divinidad durante su infancia? Los evangelios apócrifos, como el Protoevangelio de Santiago, intentan llenar este vacío con relatos de milagros atribuidos a Jesús, como moldear pájaros de arcilla y darles vida. Sin embargo, estos textos no forman parte de las escrituras reconocidas por la Iglesia, y muchas veces son considerados mitos creados para satisfacer la curiosidad popular. A pesar de esto, los evangelios canónicos muestran que la infancia de Jesús no fue común, incluso sin relatar directamente los milagros realizados por él en esta etapa. Desde el anuncio de su venida por parte del ángel Gabriel a María hasta la visita de los Reyes Magos guiados por una estrella,
los cielos se movieron constantemente a favor de Jesús. Acontecimientos como la huida a Egipto, la profecía de Simeón y el episodio en el templo a los 12 años indican que su infancia estuvo llena de profundos significados y de intervención divina. Además, las fuerzas de las tinieblas ya reconocieron la magnitud de quien era él. Satanás, consciente del plan de Dios, intentó frustrarlo de diversas maneras, como la cruel matanza de inocentes ordenada por Herodes, Mateo 2:16. Estos acontecimientos muestran que, desde temprana edad, Jesús ya era el centro de una batalla espiritual de proporciones eternas. Herodes fue una de las herramientas utilizadas por Satanás en su intento de eliminar a Jesús, pero no tuvo éxito. Dios, en su soberanía, proporcionó una manera de proteger al niño, enviando a José, María y Jesús a Egipto. Este evento nos muestra que, aunque era solo un niño indefenso, Jesús ya representaba tal amenaza para el reino de las tinieblas que Satanás movilizó fuerzas humanas y espirituales para intentar frustrar el plan de salvación. La batalla espiritual que rodeó a Jesús desde su niñez revela una verdad extraordinario. El poder de Cristo trasciende el tiempo y las circunstancias. Incluso en su aparente fragilidad, Él fue el cumplimiento de todas las profecías que apuntaban a la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte, Isaías 7:14, Génesis 3:15. Desde el Edén, Satanás había intentado destruir el plan divino, pero ahora veía el cumplimiento de su derrota en la figura de un niño. Este miedo al enemigo resalta la grandeza del propósito de Jesús. Si tanto temía Satanás al niño Jesús, ¿cuánto más teme al Salvador resucitado, que está sentado a la diestra del Padre? Esta realidad nos anima a confiar en el poder de Cristo en nuestras propias batallas espirituales. El mismo Jesús que fue protegido y cuidado durante su niñez es quien hoy nos guarda y libra del mal. La infancia de Jesús nos ofrece profundas lecciones de humildad, obediencia y paciencia en los planes de Dios. Desde los primeros años de su vida, estuvo marcada por la intervención divina, recordándonos que Dios siempre está obrando, incluso en los momentos más tranquilos de nuestras vidas. Que el ejemplo de Jesús inspire nuestra fe y nos anime a confiar en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Si este contenido te tocó el corazón o te hizo reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando temas fascinantes sobre la vida de Jesús, la Biblia y su impacto en nuestras vidas. Comparte este video con tus amigos y familiares y sé parte de esta comunidad que busca crecer en fe y conocimiento.